Hola respiratoreños, ¿cómo vamos? Bienvenidos nuevamente a este espacio BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia. Recordarles como siempre las redes sociales, Terapia Respiratoria Hispano en Instagram, también BioResp en Instagram. Como siempre agradecerles el espacio y el tiempo dedicado a este espacio que, como siempre les digo, el tiempo es lo más valioso en estos momentos. El día de hoy con un episodio que me llama mucho la atención, me ha causado intriga desde hace un tiempo ya larguito porque lo he venido notando, y es relacionado con los efectos paradójicos del salbutamol. Normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a que el salbutamol nos genere taquicardia como efecto secundario, ¿cierto? Taquicardia, y su efecto principal, pues al ser un beta 2 agonista, broncodilatación. Pero en ocasiones se ha evidenciado clínicamente, la experiencia clínica, se ha evidenciado bradicardia y también broncoconstricción. La broncoconstricción un poquito más estudiado, que es un efecto farmacológico ya de vieja data, que son los efectos paradójicos, y esto le ocurre no solamente al salbutamol sino a muchos medicamentos, pero normalmente el efecto paradójico del salbutamol siempre es la broncoconstricción. Pero desde hace un tiempo se ha venido evidenciando que también hay casos de bradicardia asociados a esto. Entonces, como siempre les digo, pues por dónde hay que iniciar. Hay que iniciar por el principio. El principio es identificar y recordar los receptores que tenemos normalmente que están involucrados en el sistema cardiovascular, los cuales son los alfa 1, los alfa 2, que cada uno tiene unos efectos puntuales, beta 1, beta 2 y beta 3. Los beta 3 no tan cardiovasculares como tal, son más un tema metabólico, y los dopaminérgicos y los muscarínicos. Esos son los grandes receptores que están involucrados en el sistema cardiovascular. Ya puntualmente los que están involucrados relacionados con el salbutamol son los beta 1 y los beta 2, los cuales responden normalmente al sistema nervioso simpático y al sistema nervioso parasimpático, como es el caso de estos receptores. Normalmente el beta 1 asociado más a lo que es inotropismo, cronotropismo y drosmotropismo, ¿cierto? Inotropismo es un poco más de contractilidad, cronotropismo es frecuencia o ritmo, y el drosmotropismo es más conducción de la velocidad del impulso eléctrico en el corazón. Esto es lo que va relacionado con el beta 1. Mientras que con el beta 2 y estos receptores en mayor cantidad o en mayor volumen en el área del músculo liso bronquial, aunque también están en otros músculos, en otras partes, en el esquelético también responde, y en el útero en una porción mucho menor, entendiendo que el beta 2 en el sistema cardiovascular está más o menos en un 20 o 30%, mientras que el beta 1 está más o menos del 70 al 80%. Distinto en el pulmón, que está en mayor cantidad, por lo cual se genera pues esta broncodilatación. Y esta broncodilatación, ¿cómo la vemos normalmente? Los efectos o cómo actúan estos beta 1 o beta 2 es muy similar, son receptores adrenérgicos, entonces son estimulados por estas catecolaminas. Normalmente lo que pasa es que activan el AMP cíclico, que activa la proteína quinasa A, y esto a su vez lo que genera es que en el caso del beta 1 favorece el ingreso del calcio para que haya una mayor contracción, mientras que en el beta 2 pasa lo contrario, minimiza o favorece que no haya tanto calcio intracelular, por lo cual disminuye la contracción. Por eso el beta 1 genera en el corazón frecuencia y contractilidad, mientras que el beta 2 en el pulmón genera broncodilatación. Esto es lo que debería pasar normalmente. Pero como mencionamos inicialmente, en cuanto a los efectos paradójicos, que no es solamente el salbutamol, también se ha evidenciado en otros medicamentos como el remifentanilo, que ocasiona analgesia, lo que ocasiona es una hiperalgesia. También el diazepam, que en pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad o causar un efecto de tranquilidad o sedante, lo que hace es que estimula más este tipo de hiperactividades, y en otros medicamentos también. Pero en el salbutamol lo que normalmente se ha descrito es la broncoconstricción relacionado con esto. Normalmente cuando esto pasa, ¿qué es lo que se debería hacer? Pues utilizar otro tipo de broncodilatadores. Tenemos a los anticolinérgicos, podemos utilizar esteroides, bueno, hay otras formas de generar broncodilatación, ¿ok? Pero en lo relacionado con la bradicardia, el caso o
el ámbito sí es un poco mucho más gris. Óigase bien, un poco mucho más gris. Porque la evidencia es muy escasa, pero clínicamente se ha notado que esto ocurre. Se han estudiado estos pacientes, se les hace el electrocardiograma, se les hace el eco, se les toman enzimas, se les toma y todo normal, pero con bradicardia. En algunos casos se ha evidenciado, obviamente sabemos que hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza beta 2 relacionado o junto con pacientes que tienen enfermedades cardíacas y se está utilizando con beta bloqueantes. Aquí hay un efecto de tira y afloje y eso también puede afectar. Entonces lo primero es evidenciar eso, investigar si este paciente o esta persona tiene algún tema de ritmo también asociado que pueda estar siendo estimulado o verse afectado por el uso de este beta 2. Pero lo que es cierto es que la evidencia es muy escasa, pero se presenta. Entonces, mi llamado es a que estemos atentos. Normalmente no pasa, no es lo más común, pero en ocasiones lo vamos a notar. Entonces hay que empezar a investigar un poco más este tema para ver qué es lo que se nos está escapando. Porque la fisiopatología de esta bradicardia relacionada al uso de salbutamol está muy gris. Entonces esto es lo que les quería decir, que se vayan con la duda, que se vayan ahí con la chispita metida para que lo evidencien, lo busquen. Si les ha tocado, pues me comentan por ahí, si no les ha tocado, igual. Y nada, entonces es para que se vayan con esa duda, con esa vainita ahí, y que si se les ocurre, si se les presenta, lo tengan presente y podamos generar más conocimiento relacionado con este tema que en realidad no es muy explorado. Entonces nada, agradecerles por estar aquí, recordarles mi nombre, Carlos Valencia, terapia respiratoria hispano, en las redes sociales, Instagram principalmente, estamos en Spotify también. Entonces nada, nos vemos en la próxima, chao.